Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Como hemos señalado, en este periodo hemos dedicado a la coyuntura política estas últimas eh, conversaciones con nuestros invitados y en esta ocasión un invitado desde el punto de vista mío de lujo, Marco Moreno Pérez, director de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, analista político de fuste, requerido normalmente por los medios de comunicación de nuestro país, y está con nosotros para conversar con ustedes, estimados amigos de la Ventana Ciudadana que nos siguen cada semana. Marco Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Luis, gran saludo. Contento de estar en el espacio, abre esta ventana para poder poner la pelota en el suelo un poco de estas horas turbulentas de la elección de Hispana. Han pasado 72 horas y creo que es bueno y creo que es bueno y necesario, ¿no? Colocarle un poquito más de análisis a todo lo que estaba ocurriendo más allá de lo que dicen los números, ¿no? Que fueron muy estremecedores, pero hay que darle alguna explicación a esos números y agradezco tu invitación una vez más para poder compartir con tus seguidores y seguidoras esta conversación. A propósito de números, Marco, venimos saliendo de esta elección tan peculiar para nosotros los chilenos, en donde se mezclan un poco no peras con manzanas, sino que manzanas con papas. Porque en realidad lo primero que quiero señalar es que debimos haber tenido para la ciudadanía con más nitidez la elección de constituyente por sí sola. Solo una elección, eso hubiese dado mayor nitidez a los resultados, porque yo creo que el haber tenido esta elección en donde se mezclaban constituyentes con alcaldes, concejales y gobernadores, no fue otra cosa que una, comillas, movida de los partidos políticos desde el Parlamento para cosechar votos, porque yo creo que lo que llamó la atención fundamentalmente fue la elección de constituyente. Ese es el primer comentario que yo te quiero aportar para que tú lo metas en la siguiente idea. Me interesa, Marco, si tú quieres, si puedes, eh, a ver, esto aparece como tres tercios. Partidos tradicionales, derecha, izquierda o las oposiciones, como se dice, y independientes, que cabe en el marco de las oposiciones. ¿Y cuáles serían los resultados? ¿Tienes tú los porcentajes, si pudiéramos separarlo así? Derecha, oposición, partidos de oposición y las listas de los ciudadanos, por así llamarlo. Sí, la verdad que como se ha dicho en estas últimas 72 horas, hay más sorprendidos que sorpresas, ¿no? Con lo que ocurrió el fin de semana. Se dice que las elecciones son el momento en que las élites, ¿no es cierto?, se dan cuenta efectivamente de los cambios que han ocurrido. De hecho, Chile no cambió el fin de semana, ¿no? Lo que pasa es que las elecciones nos hicieron darnos cuenta, me incluyo porque de alguna manera soy parte de esa élite, ¿no es cierto? En el caso de los académicos, las élites nos hicieron darnos cuenta de manera palparia, ¿no? Con evidencia, con datos, ¿no es cierto?, de que el país había cambiado, ¿no? ¿Y eso se expresó en qué? En una convención cuya composición, ¿no?, es extraordinariamente diversa, ¿no? Contrariamente a lo que podríamos haber pensado, y podemos explicar después por qué llegamos a este resultado, pero de entrada te digo que me parece que estamos frente a una convención constitucional donde hay 155 mujeres, hombres y representantes de
nuestras etnias o pueblos originarios, ¿no? Por lo tanto, allí hay diversidad. Han estado apareciendo algunos datos todavía preliminares, ¿no? Por ejemplo, el 80% de los actuales diputados de la Cámara de Diputados, con eso tenemos que comparar, ¿no? Son políticos profesionales, ¿no? En la convención constitucional que fue elegida el fin de semana, solo son un 20%, ¿no? Fíjate el cambio que hay, ¿no? De una Cámara de Diputados donde está llena de políticos profesionales que han dedicado su vida a la actividad política, eh, y aquí, ¿no es cierto?, el número está reducido. En la Cámara de Diputados, más del 70% actualmente son hombres, ¿no? Y en la Convención Constitucional casi tenemos un 50% de hombres y un 50% de mujeres como resultado, ¿no es cierto?, del principio de paridad que efectivamente contribuyó a este equilibrio, ¿no? El Perdón, 11%, perdón, y si no hubiese habido esa paridad, a lo mejor hubiesen salido más mujeres. bueno, ese es un buen dato, porque efectivamente la electividad estuvo mayor en el caso de las mujeres, y es bueno el punto que tú señalas. El 11% de la Convención Constitucional son indígenas, ¿no? En la actual Cámara de Diputados solo es el 1%, ¿ya? Los independientes, que era lo que tú preguntabas también, independientes, el 41% son hoy día los integrantes de la Convención Constitucional, casi la mitad, ¿no? Son independientes, químicamente puros, porque yo no hablo de los independientes que iban en los pactos políticos, ¿no? Como por ejemplo, para que la gente sepa a qué me refiero, no estoy hablando de Agustín Esquella, ¿no? Un distinguido abogado de la región de Valparaíso, pero que iba en un cupo del Partido Liberal compitiendo en el pacto de la Apruebo, la ex nueva mayoría, más el PRO, más los liberales, ¿no? ¿No? Estoy hablando de los que estaban por fuera, en la siguiente lista. Entonces, un 41%, y en la Cámara de Diputados hoy día son los independientes un 1%, ¿ya? Eh, la edad promedio en la convención de los convencionales electos son 45 años, la edad promedio, y en la Cámara de Diputados más del 70% de los miembros de la Cámara de Diputados es mayor a los 45 años, ¿no? Por lo tanto, yo diría que se logró un objetivo eh, sociológico, si tú quieres, en el sentido de que se consiguió que la convención esté conformada por personas comunes, ¿no? O más cercana a esa idea, ¿no es cierto? La entrada de manera importante, especialmente de los independientes, está contribuyendo a eso. Los independientes, repito, fuera de pacto, la lista del pueblo, ¿no es cierto? Y otras listas de independientes, especialmente, tú que estás en regiones, especialmente la cantidad de listas que había en cada una de las regiones del país, ¿no es cierto?, es un hecho bastante sorprendente. Por lo tanto, tenemos una convención constitucional bien heterogénea, muy variada, ¿no? Lo que podría dificultar los acuerdos, ¿no? Porque efectivamente los partidos aquí son una minoría, ¿no? Recordemos que el pacto del apruebo, ¿no es cierto?, consiguió 25 escaños, el apruebo con dignidad, es decir, el Partido Comunista más el Frente Amplio consiguió 28, ¿no? Y la derecha, representada por sus partidos políticos, 37, ¿no? La otra mitad son todos independientes, ¿no? Y por lo tanto, es interesante este fenómeno porque, claro, va a costar más los acuerdos porque hay mucha más diversidad, pero creo que, Juan Luis, esto nos pone en un ejercicio inédito, ¿no?, en Chile, que es el de un parlamentarismo puro, ¿no? Nosotros no hemos conocido, ni tú, ni yo, ni los que nos están escuchando y viendo, no conocieron el funcionamiento del sistema parlamentario, porque esa fue una experiencia de comienzos del siglo XX en Chile, ¿no? Que no resultó muy feliz y que ha sido muy cuestionada, ¿no es cierto? Y eso es lo que lleva a decir que en Chile no podemos tener un sistema parlamentario porque no forma parte de nuestra cultura. Bueno, esta convención, dada la heterogeneidad, dada la diferencia que hay entre todos sus integrantes, va a ser un buen ensayo de parlamentarismo. ¿Por qué? Porque hay muchas fuerzas, muchos actores representados que se van a tener que poner de acuerdo, ¿no? Eso va a obligar a hacer pactos, alianzas, cruces a veces evangélicos, se van a reunir, ¿no es cierto?, con gente de derecha, con gente de izquierda, con ambientalistas para poder llegar a un acuerdo. Ninguno
técnicamente tiene el famoso tercio, es decir, ninguno tiene 50, por sí mismo, no tiene los 52 escaños que se requieren, ¿no es cierto?, para ejercer un poder de veto. A eso aspiraba la derecha, ¿no es cierto?, a alcanzar 52 escaños para poder tener el poder de veto y oponerse a algunos de los temas que podrían ser clave en la discusión de esta Constitución. Solamente alcanzó 37, le faltarían 15 escaños, 15 votos para poder bloquear alguna iniciativa, por lo tanto va a tener que salir a buscar, como diríamos en buen chileno, a pirquinear, ¿no es cierto?, esos 15 votos, cuestión que no es fácil porque no estamos hablando de un número reducido. Por lo tanto, vamos a funcionar con una lógica muy cercana al parlamentarismo. Dos, esto va a requerir mucho entendimiento y acuerdos cruzados, que da lugar a lo que en la política española hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la geometría diversa, ¿no? Como España es una nación diversa, ¿no? Con distintas autonomías, los vascos, los catalanes, los gallegos, los andaluces, en fin, ¿no? Tienen todo ese tema, ¿no es cierto?, con sus autonomías, pero además tienen muchos partidos políticos hoy día, porque un régimen multipartidista, se requieren de muchos acuerdos para poder avanzar, ¿no? Eso se conoce allá, ¿no es cierto?, y en la ciencia política como la geometría diversa, es decir, que tú vayas generando distintos entendimientos, alianzas para poder conseguir un objetivo. Entonces, vamos a tener que nosotros también, o en la convención, los convencionales, más bien dicho, van a tener que hacer mucha geometría diversa para poder alcanzar acuerdos, ¿no? Y por eso, entonces, todo esto que te he dicho, ¿no es cierto?, una composición que es diversa, que va a requerir de una lógica parlamentaria para funcionar, de entendimiento entre pares, ojo, ¿no? Porque el voto de la famosa tía Pikachu, ¿no es cierto?, que fue electa en la región metropolitana, vale exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, que la señora Marcela Cubillos, ¿no es cierto?, reconocida líder de la derecha, ¿no es cierto?, de la UDI, o la Teresa Marinovich, que también es una reconocida activista, ¿no es cierto?, de la derecha más dura, junto con gente de regiones. No hay, quiero decir que no hay jerarquías, ¿no? A diferencia del Congreso, en el Congreso están los diputados y los senadores y ahí ya marca una diferencia, ¿no?, entre diputados y senadores. Acá no, acá son todos iguales, valen exactamente lo mismo. Por eso te digo que esto es como si fuera un Congreso unicameral, ¿no? Y eso entonces va a obligar a los entendimientos. Ahora, claro, alguien podría decir, bueno, eso va a ser más difícil los acuerdos. Al principio probablemente va a costar más ponerse de acuerdo, pero van a desarrollar una dinámica, un aprendizaje que los va a obligar a ponerse de acuerdo, ¿no? Si no se ponen de acuerdo no van a poder avanzar y tienen solamente nueve meses para trabajar, extendible a otros 3, ¿no? Es decir, eventualmente podrían tener un año, 12 meses para tener un texto constitucional. Recordemos que el 21 de junio, ¿no?, el presidente de la República, a través de un decreto supremo, convoca a instalarse a la Convención Constitucional y tiene plazo máximo esta para instalarse hasta el 6 de julio, ¿no? Se instala el 6 de julio y ahí comienzan sus sesiones. Y de ahí tiene un año, hasta el 6 de julio del próximo año, ¿no es cierto?, para entregar el resultado de su trabajo, es decir, proponer un texto, ¿no?, de constitución a las chilenas y los chilenos, y el presidente tiene, o presidenta, no sabemos quién va a estar gobernando en un año más, ¿no? El presidente o presidenta tiene que convocar dentro de los siguientes 90 días de recibido el texto a un plebiscito de salida, ¿no es cierto?, para aprobar o rechazar el texto, esta vez, ¿no es cierto?, con voto obligatorio, ¿no? Va a ser la única vez en que desde el 2012, perdón, vamos a tener una elección con voto obligatorio, porque recordemos que desde el año 2012 en Chile tenemos voto voluntario, ¿no? Y por lo tanto, ahí va a culminar ese proceso. Entonces, yo primero creo que es difícil identificar una división de bloques entre derechas e izquierdas, ¿no? Porque hay mucha heterogeneidad y dentro de los independientes hay ecologistas, hay ambientalistas, hay defensores de las minorías sexuales, animalistas, regionalistas, defensores del agua, profesores, trabajadores, en fin, un mundo muy variopinto que hace, como te decía, diverso la convención en el sentido que se parece más al Chile actual, ¿no? Y eso es positivo, eso me parece que ha sido muy bien, por eso que no creo que veamos tanto una lógica de bloques al interior de la convención.
Marco, yo tengo la impresión, yo te voy a ir comentando algunas cosas y tú como experto las vas a detallar y vas a dar tu opinión, que es la que nos interesa. Yo tengo la idea de que a lo menos hay dos tiempos un poco marcados en este proceso. Uno que tiene que ver con definir un buen reglamento con normas y procedimientos que permitan enfocar los temas. Una vez planteado eso, yo creo que esta heterogeneidad que hay en general y particularmente que tú señalabas muy bien respecto de los independientes, es, está determinada por las características fundamentales que inspiran a estos constitucionalistas, pero que sí tienen una homogeneidad significativa en lo siguiente. Porque aquí hay que hacer otra separación entre los que están por cambiar la constitución y entre los que están por bloquear los cambios a la constitución. Entonces, si bien es cierto, en este 41% que tú señalas de los independientes, hay un elemento central, que están por cambiar la constitución, comillas, de pe a pa, o cambiar lo fundamental y cambiarlo profundamente. En cambio, en la derecha tenemos ahí una división en donde hay pequeños sectores de la derecha ligados a Renovación Nacional y algunos independientes, pocos por ahí, de los partidos que se sumarían a los cambios con mayor o menor timidez, pero que aportarían y se puede llegar a acuerdo con ellos. En cambio hay una derecha dura con la Marinovic y con esta otra señora que están por intentar o van a estar por intentar parapetarse e intentar no cambiar lo menos posible esta constitución. Ahora, ¿de dónde sacan aliados? Yo le tenía miedo, Marco, y me gustaría que tú lo enfocaras de mayor forma, tienes más datos. Eh, ¿Cuántos representantes del comilla partido del orden al estilo de Arboe, al estilo de una periodista que se me olvida el nombre en este minuto, Patricia eh, Pulitzer? Patricia Policer, que las identifico yo como parte del comilla partido del orden, que pudieran llegar a acuerdos con algunos, en algunas cosas con la derecha, para sostener y mantener esto. Pero del resto no veo dónde más puedan sacar. Y por otro lado, lo que tú señalabas, en el partido, en la lista del apruebo y en la apruebo con dignidad, no nos olvidemos que ellos llevan muchos candidatos independientes que le dan un alto grado, y era lo que yo te decía al comienzo. Yo estoy convencido que los llevaron no para sostener sus posiciones, sino que para que le acarrearan votos a esos Así bloques. es, así es. Y de hecho lo lograron, pero que no sostienen las posiciones de esos partidos necesariamente. Son Tal cual. independientes más. Ahora, yo creo que en ese sentido, vuelvo a señalar, hay una heterogeneidad en términos de las representaciones que los llevan a sumarse a esta tarea, pero hay una homogeneidad en términos de que el eje central está orientado por las demandas que en octubre se levantaron por la ciudadanía. Eso da una hegemonía que se va a ir marcando en la medida en que se empieza a trabajar en el segundo tiempo, digamos, después de iniciado esto. Eso Sí, marco para que tú... sí, tú tienes razón en el sentido de que podrían darse algunos alineamientos eh, que estén motivados todavía por esto que se está muriendo, ¿no? Que es el viejo orden, ¿no? Hemos comentado otras veces contigo, a propósito de los cambios del estallido social en adelante, ¿no? Que estamos en un periodo, en un interregno político en que lo viejo
no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y por lo tanto estamos en una incertidumbre donde hoy día además la definición de las reglas del juego, ¿no? que nos van a permitir jugar, también están sometidas a una profunda revisión, y como tú dices, ¿no? Uno podría hacer esa lectura, ¿no? En el sentido de que hay algunos que están por cambiar o por hacer completamente una nueva constitución, la idea de la hoja en blanco, vamos a escribir completamente un texto sin preocuparnos de lo que existía ni interesarnos por lo que decía, o vamos, ¿no es cierto?, a escribir teniendo en cuenta algunas de las cuestiones que hoy día están presentes en la actual Constitución y que forman parte de las actuales reglas del juego. Eso podría darse y vamos a tener que verlo si efectivamente se hace presente. Ahora, yo tendo a pensar que de todas maneras ese tipo de alineamientos va a ser difícil porque la diversidad es muy grande, ¿no? La heterogeneidad es muy grande, ¿no? Y por lo tanto no va a costar que la derecha, por ejemplo, pueda, a pesar de que existe como dices tú, también que yo comparto esta idea de un partido del orden, pero que tuvo menos representación en esta convención, ¿no es cierto? No tienen suficientes escaños, salvo los nombres que tú me cuentas, ¿no es cierto? Claro, Patricio Fernández, el ex director de Clinic, que también salió electo en un cupo del Partido Liberal, o Agustín Esquella, como decíamos recién, que también salió electo en un cupo del Partido Liberal, ¿no? Pero que, al igual que otros independientes elegidos dentro de los cupos que le dieron los partidos políticos, nombro, por ejemplo, a digamos, reconocido y muy famoso diseñador gráfico que hace historia, como es Jorge Baradit, ¿no? Que ha escrito varios libros bien polémicos, una trilogía bien interesante. Bueno, Baradit está la actriz Malucha Pinto, una actriz de teatro y televisión, ¿no? Por nombrar algunos de los que me recuerdo que fueron electos en cupos de partidos políticos. Esas personas, ¿no? Por ejemplo, Esquella y Fernández no van a recibir instrucciones del Partido Liberal, ¿no? No las van a aceptar. Lo mismo que Baradit, lo mismo que Malucha Pinto, tampoco van a aceptar las instrucciones del Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, los partidos están perdiendo el control, digamos, de lo que ocurra al interior de esta convención, y por eso que se comienza a instalar comunicacionalmente esta idea, ¿no es cierto?, de la desconfianza, porque como hay tanto independiente, tanta gente suelta, va a ser más difícil establecer acuerdos, ¿no? Y ya especialmente los diarios en papel, ¿no es cierto?, están instalando esta idea, ¿no es cierto?, de que hay que tener cuidado porque esto está muy desordenado, no hay quien lo ordene, ¿no es cierto?, y porque va a tener su propia dinámica. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que necesitamos un poco ese desorden, entre comillas, ¿no es cierto?, que se pueda dar al interior de esta convención, y como tú dices, debiera organizarse, eso sí, relativamente rápido cuando se den un reglamento, ¿no? Hoy día están circulando varios reglamentos, ¿no? Hay varios reglamentos, partiendo por el mismo con el que funciona el Congreso. Ese es un reglamento, ¿no?, que les permitiría ordenarse para trabajar en comisiones, con determinadas lógicas de funcionamiento, como tienen las comisiones hoy día en el Parlamento, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay ya una experiencia en ese trabajo, que por lo tanto un tipo de reglamento podría ser el que usa el Congreso, pero hay 2 o 3 o 4 incluso que han sido escritos por distintas organizaciones, instituciones o personas, ¿no es cierto?, que van a servir como insumo, y por lo tanto los convencionales los primeros días de julio, cuando se instalen, van a tener que tomar decisión sobre este reglamento, que va a ser clave también para definir cómo van a trabajar y cómo van a tomar sus decisiones, ¿no?, que es lo más importante, ¿no? Porque se ha construido una suerte de fetiche, como te decía al principio, sobre el famoso tercio de la derecha, ¿no? La derecha no lo alcanzó ese tercio ya, no lo tiene. Tiene 37 escaños y para poder ejercer veto necesita 52, ¿no? Entonces ya no consiguió eso, por lo tanto, ese fetiche, ¿no?, del tercio no va a estar presente, ¿no? Y ahora hay toda una discusión si de todas maneras para tomar decisión tienen que aprobarse por 2/3 de los miembros, ¿no es cierto?, la mayoría de los temas sobre los que haya que pronunciarse, pero eso va a quedar sujeto un poco al reglamento. Por lo tanto,
lo interesante de esto es que yo creo que los partidos, dada la crisis, ¿no es cierto?, que vienen expresando ya hace muchos años, ¿no?, que se venció ahora, pero es una crisis que viene, van a perder un poco el control de esto, ¿no? Hay gente que dice que se necesita liderazgo, que ordenen un poco esto, ¿no? Yo creo que al principio eso no va a ser así y vamos a tener un poco de desorden, ¿no? Pero tenemos que estar preparados para eso y no asustarnos con la complejidad, ¿no? De repente nosotros nos angustiamos porque queremos, queremos que triunfe o que se imponga la simplicidad de las cosas, ¿no? Y la política es compleja, ¿no? Y no la puedo resolver con soluciones simplistas, ¿no? Y el gran problema que tenemos nosotros, las personas, los seres humanos, es que buscamos la simplicidad, ¿no? Pero imagínate en estos 155 hombres, mujeres de pueblo originario, es la complejidad misma. Entonces, no hay espacio para la simplicidad. Por lo tanto, va a costar al principio, pero yo creo que no hay que preocuparse tanto por eso, a pesar de que, como te decía, ya están mandando señales, que los mercados están con mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Que bajó el día de lunes los valores en la bolsa de comercio, que el dólar experimentó fluctuaciones, que las inversiones, ¿no es cierto?, podían verse afectadas. Todo ese es un clima que se instala, y tú conoces muy bien, se instala comunicacionalmente, ¿no es cierto?, para de alguna manera atemorizar y que esto se podía, ¿no es cierto?, salir de sus causas. Yo creo que muy por el contrario, lo mejor ha sido encauzar la energía a través de este proceso, ¿no? Y es mejor tener discutiendo, deliberando a 155 personas que nos representen de verdad a esperar que esto hubiera estallado, ¿no? Porque eso era una mentira, ¿no es cierto? Seguir esperando era seguir apostando a que en cualquier momento esto iba a estallar de otra manera. No solo como el 18 de octubre del año 2019, sino que podía pasar cualquier cosa, podía estallar hacia cualquier lado. Y por lo tanto, lo mejor entonces es de verdad transparentar eso y decir que aquí tenemos problemas, tenemos diferencias, pero que se deben resolver y se deben, ¿no es cierto?, deliberar cómo resolverla en el seno de este espacio que las chilenas y los chilenos decidimos, ¿no es cierto?, el 25 de octubre, que era el camino, ¿no es cierto?, para tener un nuevo texto constitucional. Me perdonarás tú, Marco, y me perdonarán nuestros lectores y seguidores. Un poco simple lo que te voy a señalar, pero cualquier cosa de aquí en adelante viene mejor la mano. Yo comparto contigo eso, yo soy optimista. Mucha gente, Pero amigos, me dicen, pucha, pero puede pasar cualquier cosa. Yo le dije, mira, esto es mejor que la mentira de creer que estábamos en una situación controlada. Esto es mejor que eso, porque lo otro es una mentira. Nos salvamos por la pandemia, o sea, no nos salvamos, sino que el paréntesis de la pandemia nos hizo creer que habíamos pasado la peor de las dificultades internas que teníamos como país. No, pero la pandemia en algún momento va a cambiar, ¿no? Puede mejorar la situación y ya la gente puede empezar a retomar sus actividades, pero eso va a traer de vuelta los problemas que habíamos dejado congelados, suspendidos con la pandemia, ¿no? Por lo tanto, esto permite encauzar, ¿no?, esa energía, porque lo que hay era una energía que estaba moviéndose, ¿no? Y esto lo encausa. No sabemos cómo va a vi- resultar, como tú dices, pero yo soy optimista de eso. vivíamos en una cápsula y lo que salga en adelante nos va a permitir una realidad que da lectura a la expresión social que ojalá sea de verdad y sea sostenible lo que ha venido sucediendo, porque, y después voy a entrar a eso, pero antes señalarte que todo este periodo, este primer periodo sobre todo, va a estar tensionado por la derecha política en términos, y económica en términos comunicacionales, de dar señas, pero ojo, también puede estar tensionada o tener su contrapeso en las movilizaciones sociales o en la presión social a través de las redes que han estado súper hiperactivas, opinando y moviéndose, y eso va a influir en las opiniones de los constitucionalistas, sobre todo aquellos que, fíjate tú, hay algunos, muchos, que yo conozco, que han señalado que ellos se van a seguir
reuniendo con organizaciones sociales para nutrirse de opinión. Así Si es. eso es significativamente frecuente entre los constitucionalistas, van a tener allí una presión válida, útil, necesaria. Entonces, yo te digo, vamos a estar entre dos presiones. La presión de la derecha comunicacionalmente, desde el punto de vista económico, desde el punto político, de sostener lo que hay. Algunos partidos de la exconcertación que van a tratar de hacerlo, pero tibiamente, porque el momento electoral que lo cruza y que también va a generar movilización social, porque va a tener que... imagínate tú, basta con escuchar, por ejemplo, al alcalde recién reelecto, el alcalde Carter, que desde la superderecha señala lo que señala. Man. Mm. O sea, si Carter tuviera fuera un constituyente, estaría a la cabeza de los cambios y de los cambios más profundos, según la lectura de lo que él está haciendo del momento político. Y yo digo que hay unos cuantos constitucionalistas, 5, 6, 7, ligados a Renovación Nacional, que deben estar con esa lectura también, y que ellos tuvieron por el apruebo. Y los otros que van a tensionar por el otro lado. Por tanto, yo creo que es un rico momento que, insisto, se va a cruzar por estas presiones sociales, políticas, comunicacionales, pero también va a estar cruzada por la elección presidencial y parlamentaria. O sea, van a salir los constitucionalistas a apoyar en algún minuto a algún candidato a diputado o senador que no esté por los cambios. Se van a inscribir apoyando alguna candidatura con su capital político electoral, algún candidato a presidente. Esto se va a dar. O sea, yo veo a Jadwe, candidato presidencial, con todos sus constitucionalistas sacándose una foto, por ejemplo. Claro, pero Eh, también este mundo independiente, como que comentábamos, que hoy día tiene 48 escaños, ¿no? Casi un poquito menos de la mitad de la convención, ya ha señalado todo este movimiento de independientes, la lista del pueblo y otros independientes. Hoy día escuchaba al alcalde de Valparaíso, Sharp, ¿no es cierto? Y también al gobernador electo en Valparaíso, Mundaca, que estaban pensando y evaluando una opción presidencial propia de este mundo independiente, ¿no es cierto?, para competir en el mes de noviembre, ¿no es cierto?, las presidenciales del mes de noviembre. Y también estaban evaluando probablemente, ¿no es cierto?, una lista del mundo independiente de la Cámara, para la Cámara de Diputados, ¿no? Recordemos que la elección del sábado y domingo se hizo en los mismos distritos, en los 28 distritos que tienen que someterse a elección en el mes de noviembre, ¿no? El 18 de noviembre. Con una única diferencia, Juan Luis, y este dato es importante para los lectores y tus auditores y quienes van a ver esto a través de la red social, que las reglas van a ser distintas, ¿no? Porque para elegir la convención se autorizaron la conformación de listas o de listas de independientes a lo largo de todo el país, pero fuese excepcionalmente para esa elección, porque para elegir diputados eso no ocurre, ¿ya? Salvo que lo modifiquen, ¿no? sí, Ahora, pero yo no sé hoy día, si va a haber espacio para modificar eso, porque ojo, como la ley dice que los independientes para la elección del mes de noviembre tendrán que defenderse solos, ¿no? Porque no van a haber listas de independientes. Claro, podría haber una presión que obligue a cambiar eso y a mantenerlo, pero yo no sé no sé si hay espacio para eso, porque la presión social tendría que conseguirlo nada más, ¿no? si hay espacio y tiempo, pero la presión social todo lo puede, parece. Parece que Ahora, sí, claro. porque yo creo que la lista del pueblo, según he escuchado a algunos de sus representantes, están claritos en levantar candidatos a parlamentarios. Claro, Pero pero, ahí ojo, un paso tiene que adelante. ser con reglas distintas, Sí, con las reglas sí. de la elección
Está claro. Mira, de acuerdo a los estudios que se han hecho, si se aplicara la misma lógica de la elección con la que se eligen los diputados, en vez de 48 escaños, habrían conseguido solo 9. Claro, ¿Ya? claro. Si se aplica proyectando, ¿no es cierto?, a la elección de diputados el resultado que tuvimos el domingo, pero con las reglas para elegir diputados que son algo distintas, porque aquí sí se pudieron haber listas independientes, solamente elegirían 9 de los 48. ¿Ya? Así Entonces es. hay que tener en cuenta Así ese es. dato. Pero insisto, la presión social en momentos de elecciones eh, se pone más sensible la gente para cambiarlo, para cambiar las reglas. Pero por otro lado, yo lo que señalo para que entremos al tema, porque te quiero preguntar, Marco, sobre el espectáculo, el triste espectáculo que hemos vivido en la noche de ayer respecto de las inscripciones a las primarias. Pero antes de eso, señalarte nomás un dato. Me han señalado de buena fuente para mí o de fuente confiable para mí que habría gente insistiendo firmemente la posibilidad de convencer a Isquia Siches para que cambie su postura y pudiera inscribirse como una candidatura independiente. Y que es un tema que no viene no es un oportunismo después de los resultados de las elecciones. No, ha sido una presión sostenida desde que ella dijo que no hasta hoy día, pero que en este minuto estaría creciendo más esa presión. Ahora, de no ser ella, hay grupos de intelectuales y de profesionales, de científicos que están mirando la posibilidad de candidato independiente, para Sí, ponerlo. interesante ese dato, ¿no? No lo manejaba, pero es bien interesante lo que tú planteas, digamos, como hipótesis, por supuesto, como una hipótesis de trabajo, pero que podría cambiar radicalmente las cosas, ¿ah? Porque efectivamente, primero podría hacerlo, ¿no? Porque yo creo que hay un movimiento social detrás, ¿no? Eso explica el resultado que tuvieron los independientes en la elección de convencionales el fin de semana, ¿no? Podría haber un movimiento social que sostuviera, ¿no es cierto?, o recurriera, juntar las firmas necesarias para inscribirla como una candidatura independiente. Y eso sí que genera, ¿no es cierto?, o un segundo cambio epocal como el que tuvimos ahora el fin de semana, digamos, el fin de semana con la irrupción de los independientes, la crisis terminal, podríamos decir, del actual sistema de partidos políticos, ¿no es cierto? Y con la irrupción de los independientes eso genera un cuadro insospechado, pero que me parece interesante que lo pongamos en la mesa como hipótesis de trabajo. Oye, Marco, pero dejémoslo ahí porque es un tema, porque, a ver, yo creo que uno de las insuficiencias más grandes de la política tradicional, de estos señores políticos, de esta comilla clase política, es que nunca han sido capaces de hacer evaluaciones y análisis políticos respecto de los distintos periodos de este proceso democratizador. Es decir, no se hizo una evaluación respecto de el periodo de la unidad popular, de la caída dramática con el golpe de Estado, nunca sistemáticamente, de buena forma entre los partidos, sacar conclusiones para ver qué errores se cometieron, cuáles son las insuficiencias y cómo enfrentar el futuro. Tampoco nadie ha hecho un análisis serio, una evaluación seria, todo lo que fue las conductas de los partidos en la dictadura, partidos disciplinados, obligados por la realidad. ¿Por qué esos partidos se transforman en grupos de poder después de venir de una lucha tan heroica y tan emblemática, eh, maravillosa lucha clandestina? Y esos mismos partidos que sostuvieron eso terminaron siendo grupos de poder que se olvidaron de todo lo que hacían. Entonces, te digo, hoy día están de nuevo con esa lógica de poder,
fíjate tú que yo lo que observaba en esto de las renuncias del candidato del PPD, de los otros candidatos para apoyar la candidatura de la señora que Narváez, eh, luego nomás se sabe que es a cambio de cupos parlamentarios. Entonces, esa negociación, esa omnibulación por el poder, los ciega y no ven que la gente ya no los está escuchando, no les importa. Claro. Este ninguneo que hay entre los ex concertación y el PC por ambos lados, ¿eh? Por ambos Sí, lados. O sea, es ¿quién bien, tiene un poquito más de poder para manejar las cuerdas? claro, es importante, como tú dices, poner sobre la mesa esta discusión sobre el poder. Estamos en un momento que en la política se denomina la faz agonal de la política y que tiene que ver con la lucha por el poder, ¿no? Hay dos momentos, una faz agonal y una faz arquitectónica, cuando la política sirve para construir acuerdos, ¿no es cierto?, delinear proyectos, programas. Estamos en la etapa anterior, que es la etapa agonal de la lucha por el poder, ¿no? Pero cuando uno entiende el poder como la capacidad para transformar la sociedad, no es malo. El punto es cuando el poder, ¿no es cierto?, solamente se quiere para poder tener, ¿no es cierto?, distintos espacios, especialmente la estructura gubernamental, ¿no? Y yo creo que el principal problema que tenemos es que en Chile, como en el resto del mundo, ¿no?, los partidos políticos han experimentado un fenómeno de gubernamentalización, ¿no? Los partidos se han gubernamentalizado, ¿no? Lo único que aspiran es llegar a ser gobierno. No quieren estar fuera del gobierno los partidos, ¿no? Porque ahí está el poder, ¿no? Entonces, los partidos han dejado de representar los intereses de los ciudadanos porque se han dedicado a representar los intereses de los gobiernos cuando son gobierno. Luego no quieren estar en la oposición, nadie quiere estar en la oposición, todos quieren ser gobierno. Entonces, el poder que se busca no es solamente para transformar la sociedad, sino que, como tú dices, es para tener estos espacios, no estas cuotas, estos cotos de casa, ¿no es cierto?, de poder de los partidos políticos que lo distribuyen entre sus clientelas, ¿no es cierto?, para mantener un statu quo. Entonces, claro, desde ese punto de vista, yo creo que hay que ser crítico de esa manera de entender, de entender el poder, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene alejada a la gente de la política, ¿no? Porque la gente ya no tolera esta forma en que se genera el poder, en que cómo se distribuye el poder y, ¿no es cierto?, cómo se utiliza el poder, que es en beneficio de los mismos de siempre. Entonces, ese es el proceso que hoy día está generando un cambio y eso explica, y voy a tu primera parte de la pregunta, ¿no? Esta situación de las últimas 72 horas, que lo que demuestra fue justamente o es esta obsesión por el poder, ¿no? El poder, como te digo, para poder tener, para poder llegar a ser gobierno, pero no necesariamente para transformar la sociedad, porque los partidos políticos tienen vocación de poder para poder transformar. Lo que pasa es que no se han dedicado a transformar, sino que se han dedicado a administrar lo que hay porque se han gubernamentalizado, como te decía. Entonces, estas 72 horas entre el lunes o entre el lunes en la madrugada, cuando conocimos los resultados, y ayer fueron francamente, ¿no es cierto?, confirmadoras, diría yo, de que por qué la gente se ha alejado de los partidos, ¿no? Porque lo que vimos en estas 72 horas es un proceso en donde los partidos y sus líderes están preocupados de la política, ¿no? De los problemas de la política, pero no de los problemas de la gente. Fíjate que debieran estar preocupados de la agenda de mínimos sociales, que todavía el gobierno no ha dicho nada, a pesar de que la oposición entregó el miércoles pasado, ya hace más de una semana, entregó su Se le olvidó a propuesta. la agenda política. Se le olvidó, exactamente. Y están preocupados. ¿Por qué? Porque están preocupados de la política en el sentido de la lucha por el poder. Eso es lo que mostró el espectáculo, porque fue un espectáculo, una teleserie, una película, una serie lamentable la que vimos ayer con subida y bajada de candidatos. La democracia cristiana bajó a su precandidata
presidencial, Jimena Rincón, pero antes de eso se llevaron al actual presidente del partido, Fuad Chaín, ¿no? Que tuvo que renunciar por el mal resultado de la democracia cristiana, en realidad un muy mal resultado, pero especialmente en la elección de convencionales, ¿eh? Porque de escaño en la convención, porque en alcalde y concejales y gobernadores está teniendo, ¿no es cierto?, un resultado que es razonable, ¿no? Bajaron a esos dos, le pidieron a Yarna Proboste ser candidata. Ella dijo que no, ¿no es cierto? Lo dijo el lunes, después lo volvió a decir el martes y lo volvió a decir ayer, pero dijo que no ahora, o no para estas primarias, dejó abierta la puerta, ¿no? En el partido, en el movimiento el nuevo trato, ¿no? Que son ex Frente Amplista y miembros del Partido Liberal que se fueron del Frente Amplio y que habían levantado la candidatura de un diputado de la región metropolitana, Vidal, ¿no? Vidal. Vidal también bajó su candidatura y le entregó el apoyo a Paula Narváez. Y Heraldo Muñoz, ¿no es cierto?, ayer en la última demostración de esto que estamos planteando y que es consistente con lo que tú decías, partió, ¿no es cierto?, al Partido Socialista a entregarle su apoyo, ¿no es cierto?, a Paula Narváez, pero su apoyo personal. Él depone su candidatura y le entrega su apoyo personal porque el Partido por la Democracia no ha decidido, ¿no es cierto?, a quién va a apoyar. Tanto es así que en el mismo momento que Paula Narváez estaba recibiendo el apoyo de Heraldo Muñoz en el Congreso, el senador Quintana y la senadora por la región de Ñuble del PPD, que se me olvida el nombre en este minuto. Loreto Carvajal. Loreto Carvajal, señalaban que encontraban muy, digamos, valorable el acto de Heraldo Muñoz, pero que ellos iban a apoyar a Yanna Proboste, imagínate. Es decir, o sea, de los siete senadores del PPD, 7, a lo menos 2 de esos 7 dijeron que están por apoyar a Yanna Proboste, no a Paula Narváez. Porque además dijeron que esta es una resolución que tiene que tomar, y eso es cierto, tiene que tomar el Consejo Nacional del Partido por la Democracia. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que es? Es improvisación, ¿no? ¿Qué es lo que es todo esto? Es actuar sin diseño estratégico. ¿Y por qué no hay diseño estratégico? Porque nunca estuvieron preparados para el escenario de derrota electoral que sufrieron el sábado y el domingo. Esto estaba pensado, ¿no es cierto?, el día viernes pasado, hace una semana atrás, ellos pensaban, la centroizquierda pensaban que iban a mantener más o menos, ¿no es cierto?, su votación, iban a mantener el número de cupos que habían tenido en la elección del 2017. Fíjate, Juan Luis, que el año 2017, este mismo pacto, el PPD, el PS, el Partido Radical, el PRO, habían conseguido 57 diputados en los 28 distritos, 57. Ahora obtuvieron solo 25. Es decir, perdieron más de la mitad, ¿no es cierto?, de los cupos que habían tenido el año 2017, ¿no? Y en cambio, el Frente Amplio con el Partido Comunista, que alcanzaron ahora 28, tuvieron un mejor rendimiento electoral, porque todo esto lo desordenó, como ya hemos dicho, los independientes. Entonces, toda esta falta de diseño estratégico, de plan B, en la oposición de centroizquierda se debe, ¿no es cierto?, a que nunca pensaron, ¿no?, que esto iba a ocurrir. Y en segundo lugar, porque, y con esto termino aquí esta parte, y en segundo lugar, porque también, Juan Luis, creo yo que se está haciendo una sobre-representación de los datos. Fíjate tú que en la elección del sábado y un domingo votó el 44 o el 43% del padrón, ¿no? Un poco más de 6 millones de personas. Quedaron fuera, que no fueron por miles de razones, o muchas, perdón, 9 millones de electores. O sea, el 56% se abstuvo de votar, ¿no? Eso es más de 9 millones y medio, 10 millones, depende de cuánto consideremos el padrón. El padrón hoy día son casi 15 millones, ¿no? Votaron 6 millones el día sábado y domingo. ¿Eso le resta legitimidad al proceso? Por supuesto que no. No es un proceso, pero es un proceso legítimo, absolutamente legítimo, ¿no? El tema es que, ¿qué pasa con esos 9 millones que no participaron? ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? No conocemos muchos de ellos, no sabemos en qué están pensando. Entonces, se tomaron todas estas decisiones de manera, ¿no es cierto?, muy improvisada, lo dijo la propia Yanna Proboste, ¿no?, con este nivel de improvisación, de no saber qué se está haciendo, y eso explica el show,
¿no es cierto?, de la gente que iba al CERVEL, de que no llegaban los otros, en fin, todo lo que conocemos, incluso hasta que el presidente del Partido Radical fue el único que llegó, ¿no es cierto?, con sus documentos para inscribirse, y no llegaba nadie más, nunca llegaron los socialistas, no llegaron los democratas, y estuvo ahí hasta las 12 de la noche esperando que llegaran y no llegó nadie, ¿no? Una A falta de inscribir, respeto. digamos. Imagínate, bueno, ese es el escenario en que estamos y cuál es el corolario de esto que aleja cada vez más, ¿no es cierto?, a los votantes de los partidos y a la gente de la política, lo cual es un tema, ¿no es cierto?, que debe preocuparnos. Marco, permíteme estar muy de acuerdo con todo lo que tú señalas, con tu análisis impecable, pero no estás de acuerdo con una figura que tú dijiste, que todo esto lo desordenaron los independientes. No, yo digo, todo esto lo ordenaron los independientes dándole un cauce a un río que viene explorando desde arriba. Mira, si, si aquí lo que sucede es que esta gente de los partidos no logra entender, no hace lectura del movimiento social todavía. No hace. O sea, lo hicieron en un minuto y el gobierno y la derecha también lo hicieron por susto, por miedo, Claro. pero no lo hacen racionalmente, no lo hacen con empatía, no lo hacen poniéndose en el razonamiento de una sociedad que está en movimiento, no porque sean malos los que hacen barricadas y movilizaciones, no, es por una sustentación de vida, por un proceso de cambio que lo llevan adentro. Si la gente se mueve por una verdad irresistible, esta sociedad tiene que cambiar y tiene que haber justicia social. Y eso no lo entienden, se les olvida al minuto. Fíjate que esta propuesta de mínimos comunes es una cosa impresionante, una gran bandera de lucha de la oposición. Pero ¿por qué mínimos comunes? Cuando se trata de reivindicaciones de los camioneros, de la derecha, de los empresarios, son máximos comunes, pues. Entonces, o sea, hasta la lectura es mala. ¿Por qué no una propuesta de dignidad? No, mínimos comunes. Por otro lado, quería comentar de lo que tú señalabas, que espectacular tu análisis, lo comparto. Solo aportar que yo me hubiese conformado con que votaran 7 millones. Claro, más o 7 menos lo que millones, votó el plebiscito. es decir, lo que votó el plebiscito y ojalá un poquitito más, eso me hubiese dado conformidad. Sí, Pero tampoco... pero Juan Luis, pero un solo comentario a lo que estamos conversando. Esto no puede entenderse, ¿no es cierto?, como un cuestionamiento a la legitimidad del No, proceso. no, 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 El no. proceso es legítimo, impecable, además porque fue impecable, no se robaron la No, urna, yo creo que estuvo bien. Sí, lo que pasa es no. que tenemos que preocuparnos como sociedad de que por qué hay un 56% de personas que no está yendo a votar. La elección del domingo fue espectacular. Yo digo, está bien, pero preocupémonos también de qué es lo que pasa con esos 9 millones que no están yendo a votar y que dan lugar a lo que podríamos denominar un abstencionismo estructural, porque es una abstención dura. Porque lo que teníamos ahora, lo que teníamos en esta elección era una oferta riquísima. No sé, nunca antes en la historia electoral de Chile habíamos tenido tantos candidatos, entonces no era un problema de la oferta, porque antes la gente decía, no, es que la oferta es mala, es muy poca, los mismos de siempre. Aquí teníamos miles de candidatos, a concejales, a convencionales, a alcaldes, a gobernadores, muchos candidatos, ¿no? Teníamos algunos incentivos porque tarde se decretó, pero bueno, se decretó que los 2 días, ¿no es cierto?, eran feriados irrenunciables, ¿no? Y en tercer lugar había muchos incentivos porque había competencia, ¿no? Esto no estaba ganado, no estaba resuelto, ¿no? Había un sentido de que vamos a ir a competir porque esta elección no está ganada, ¿no? Pero Marco, aún así, con esos 3 incentivos, es decir, 2 días para votar, oferta amplia, ¿no es cierto?, competencia, aún así no se logró movilizar a un número importante de chilenas y chilenos que creo que eso también tiene que preocuparnos.
Marco, la otra cara de la moneda de lo que tú señalas sin cuestionar la elección. Mira, yo te digo que me hubiese gustado 7 millones porque era la votación de la prueba. Solo eso. Ahora, yo no sé cuánto ha sido el porcentaje mayor en la historia del país que haya votado. Yo creo que estamos en un porcentaje interesante, Sí, positivo. no. Bueno, Pero, fue a comienzos de los 90 con las primeras elecciones, la de Elwin, la de Frey, ¿no es cierto? Y de ahí, del año 97, es decir, 7, 10 años después de que se había puesto fin a la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto? Comenzó un declive en la participación importante. En ese minuto la gente no se inscribía sí, en el registro electoral. Ahora el registro es automático, pero el voto es voluntario, ¿no? sí, sí, Entonces, la manera sí, de sí, abstenerse de la gente era no inscribirse en el registro. sí, pero mira, también hay elementos que juegan en contra de esta elección. Uno, la pandemia. Ah, Hay un claro, porcentaje que tuvo temor y es comprensible. Segundo, totalmente. segundo, esta mezcla de candidatos, los medios de comunicación no hicieron mucho por aclarar. Se confundió mucho, la gente no entendía mucho. Y los convencionales no llegaron con la nitidez que deberían haber llegado a los sectores populares. Te digo, yo trabajo en una comuna relativamente rural. eh, en los sectores populares, las poblaciones, la gente no definía mucho porque no alcanzaron, no les Pero dio es que el capacidad a gobierno los no independientes. hizo una buena campaña de información, Pero por eso te ¿no? estoy diciendo por qué votó menos gente. Y la complejidad, la mezcla de candidaturas y esto de que, mira, ¿por qué fue la gente a votar al plebiscito? Porque no se votaba por nadie que tuviera poder. Esto de los concejales y de los alcaldes, en otras circunstancias, si hubiesen sido candidaturas separadas, o se levantaban más candidatos independientes a la elección de alcalde y de concejales y sacaban mejor votación, o la gente no iba a ir a votar con la fuerza que iba a votar por los convencionales. Estoy convencido. Eso es Claro. lo que yo he hecho el análisis en mi entorno con la gente. Sí. Y No, mucha gente. me parece interesante eso que dices tú, porque hay que matizar, claro, hay que matizar la abstención del 56% con estas variables que tú mencionabas, que de alguna manera atenúan, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la explicación, atenúan por qué, claro, no tuvimos el 50,1% que votó en el plebiscito, ¿no? Y tuvimos cerca de 1 millón de votos menos que el 25 de octubre, ¿no? Por lo tanto, claro, es cierto y es bueno el punto, especialmente en el tema, ¿no es cierto?, como tú decías, de la desinformación deliberada del gobierno, ¿ah? Porque el gobierno Sí, pues. no quería que fuera tanta gente a votar, pero se equivocaron. En segundo lugar, lo que tú dices, y es bueno aclarárselo a quienes nos están escuchando, nos van a ver o van a leer esto, las restricciones sanitarias. De repente a nosotros se nos olvida, a mí mismo, ¿no es cierto?, que me dedico a este análisis político, de repente, claro, y tú es bueno que pongas el cable a la tierra porque había restricción sanitaria, es un muy buen punto que hay que ponerlo, porque a pesar de que había mucha gente con las 2 dosis de vacuna, no era suficiente garantía, ¿no es cierto?, de que no te pudieras contagiar. Por lo tanto, es bueno el punto, es bueno el punto. Y un último factor para que vayamos despidiéndonos, que me interesa tu opinión respecto de otro tema. Eh, las condiciones económicas. Oye, si la gente está pidiendo plata porque no tiene plata, ¿cuánta gente le significaba el pan para 2 días el ir a votar? Ah, Si no hubieron condiciones, ¿por qué el metro libre y por qué no se dieron las condiciones para que, no sé, en los sectores urbanos de las grandes ciudades, en los sectores rurales, hubiera locomoción gratis? Si a la gente le cuesta, si estamos en una situación económica paupérrima en los sectores populares, el pasaje le significaba mucho. claro, no. Eh, es otro elemento Sí, una, yo yo, creo que yo, si al- em,
hacia el futuro hay que tener en cuenta estos factores y generar más incentivos para que la gente vaya a votar. O sea, para Sí, romper Marco, hay mayor ordenamiento. La gente tiene que votar en su lugar en que vive. claro, no, a eso me refiero, a ese tipo de incentivo, el voto adelantado, ¿no? ¿Por qué en otros países funciona perfecto el voto adelantado? Es decir, las elecciones son el domingo y puedo votar durante toda la semana, voy a dejar mi sufragio y voto y sacar el problema. Así es, El voto por correo, el así voto por es. correo, ¿no es cierto? Incluso el voto digital, que muchos críticos y detractores del voto digital, está bien, hay que pensar también, y el voto presencial. A mucha gente le gusta ir a votar, ¿no? Porque es un acto republicano, paran, está bien, pero hay que generar más incentivos para que la gente pueda participar, ¿no? En una sociedad, como digo, compleja como la que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en donde la gente tiene dificultades económicas. Bueno, también, por ejemplo, el transporte gratuito el día de la elección debería ser otro incentivo, pero tenemos que pensar en fórmulas que apoyen eso. Por eso decía que hay que preocuparse también de eso. Y por lo tanto coincido contigo en el sentido de que tenemos que hacer esfuerzos que vayan en esa dirección como país. Mm. Marco, nos vamos a ir despidiendo porque, bueno, nos queda mucho paño que cortar, mucho paño que peinar, el paño que hay que peinar y que poner bonito. Nos quedan muchas cosas, muchos elementos, pero para despedirnos de nuestros amigos, recordar nomás que Marco Moreno Pérez es el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central y generosamente nos acompaña cada vez que lo requerimos. Y por supuesto que en nombre de la dirección de La Ventana y de nuestros lectores te damos las gracias porque tú siempre eres muy comentado después de estas conversaciones. Marco, ¿qué, ¿cómo ves el panorama a corto y mediano plazo, una síntesis, una apuesta? ¿Quiénes llegarán? ¿Cómo llegarán a las próximas elecciones? Yo te diría que primero hay que tener optimismo de este proceso, ¿no? Hay que estar tranquilos, creo que tenemos que tener, esto es esperanzador, ¿no es cierto? Como comentamos durante la conversación, permite encauzar la energía y yo creo que eso es positivo. En segundo lugar, creo que de aquí al mes de agosto, donde hay que inscribir finalmente o para saber quiénes van a llegar a la papeleta en el mes de agosto, ¿no es cierto? Van a seguir pasando cosas, ¿no? Por de pronto va a haber primarias legales en la derecha y en la izquierda, porque el Partido Comunista y el Frente Amplio inscribieron una primaria, ¿no? Y por lo tanto allí vamos a tener dos primarias, pero no hay que descartar lo que puede pasar en la centroizquierda, que a lo mejor podría utilizar otro mecanismo o volver a usar lo que han hecho siempre, que son las primarias no convencionales, ¿no? Es decir, primarias organizadas entre ellos. Claro, no van a tener toda la fuerza que le da, ¿no es cierto?, el acceso a la televisión, a los medios de comunicación, que da las primarias legales, que son las supervisadas por el CERVEL. Pero no hay que descartar que llegue un candidato o candidata, porque en realidad está Paula Narváez, pero podría estar, como decíamos, Yanna Proboste, ¿no? Ojo, ¿no? Entonces, en la papeleta de noviembre vamos a tener un candidato de la derecha, que el más probable será Joaquín Lavín, hasta donde sabemos, ¿no es cierto? Que en la izquierda, entre Jadwe y Boric, habrá una competencia muy fuerte, muy interesante. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Que probablemente este mundo independiente que se expresó en las elecciones de este fin de semana, como ya lo han dicho, están interesados en levantar una candidatura, ¿no es cierto?, que podría ser muy interesante. Isquiasiches, como comentábamos, u otros, ¿no es cierto?, podrían ser nombres que para ese mundo que hoy día no estaba representado, que no tenía opción, podría hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, podríamos tener, y tampoco hay que descartar que entre todos en estos meses que van entre hoy y agosto, nos surja otro liderazgo, ¿no es cierto?, de un estilo quizás distinto, inesperado, porque tenemos que estar preparados justamente para que cosas de esa naturaleza puedan suceder, porque como decíamos al principio, estamos en un momento de un interregno político, ¿no?, en donde lo viejo no ha terminado de morir, pero lo nuevo no ha terminado de nacer. Marco Moreno Pérez, una vez más, nuestros agradecimientos para ti. Gracias por este análisis y tendremos
otro par de conversaciones, porque yo creo que hay espacio para que sucedan muchas cosas. La política Sí, cambia todos los días. Lo que no me gustaría que cambiara es este nivel de, comillas, conciencia que aparece en la ciudadanía respecto de el interesante comportamiento que ha tenido en esta última elección y en los movimientos sociales que se han venido dando. Que esa sea una constante, que la ciudadanía logre mayores niveles de compromiso, de formación en el marco de la educación cívica, que se aleje del comportamiento individualista y que tenga un comportamiento mucho más colectivo, que se aleje de la influencia del neoliberalismo, que se libere. Y ojalá que esa influencia llegue a los partidos políticos para que nazcan partidos nuevos o para que se consolide un movimiento social eh, como el que se viene consolidando. Marco, muchas gracias. Dejo los micrófonos de la Ventana Ciudadana para que con la compañía de nuestro amigo Rodolfo Kohler, que está detrás de este aparataje comunicacional, te despidas de nuestros lectores. no, muchas gracias, Juan Luis, a ti, a tus seguidores, a quienes ven el programa, lo escuchan. Agradecido de esta ventana, ¿no es cierto?, que nos permite mirar hacia afuera, ¿no es cierto?, tomar aire para ventilar, ¿no es cierto?, con la conversación, un espacio que requiere hoy día cada vez más, ¿no es cierto?, de circulación, de ideas, de aire, ¿no es cierto?, y que este espacio tan importante lo permite. Así que muchas gracias a ti y a tus seguidores por esta oportunidad. Que estés muy bien, nos estamos viendo. Yo solo contarle en la despedida que estamos tramando con Marcos Moreno y con su eh, facultad de gobierno de la Universidad Central y estudiando la posibilidad de hacer un evento que permita darnos más luces respecto de lo que viene en la política. Le contamos eso, ¿cierto? Lo dejamos por lo menos con el título. ¿Te Exactamente, parece? me parece. Vale. Ya, Marco, nos vemos. Gracias, nos vemos.